En esta oportunidad les presento un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, me parece siempre fascinante, que es el de astronomía. El por qué y el cómo se da el movimiento de los diferentes astros que componen nuestro firmamento. De la misma manera que esto maravilló a los antiguos griegos, egipcios, también me fascinan ahora mismo. Bien, vamos a hablar en particular de las leyes de Kepler en esta primera parte. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Ratisbona, hoy en día Alemania, lo que en aquella época formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y murió el 15 de noviembre de 1630. Johannes Kepler fue coetáneo de Galileo Galilei y fue una figura clave en lo que a la postre se conoció como la primera revolución científica o giro copernicano. ¿Por qué es importante Kepler en la historia de la ciencia? Bueno, porque enunció las famosas tres leyes que hasta ahora llevan su nombre, las tres leyes de Kepler. Recordemos que son, las leyes dicen básicamente que los astros que componen el sistema solar tienen movimientos en forma de elipses y el Sol está en uno de los focos, lo que se conoce como la primera ley de Kepler. La segunda dice de que en tiempos iguales el área que barre el radio vector de la posición de cada uno de los planetas es el mismo. Tiempos iguales se barren áreas iguales. Y la última establece una relación de proporcionalidad entre el cuadrado del periodo y el cubo del semieje mayor de cada una de las órbitas. Bien. Ahora, ¿cómo llegó a estas conclusiones Kepler? Bueno, él durante muchos años fue asistente del astrónomo Tycho Brahe. Tycho Brahe, a través de diversas observaciones astronómicas, en particular del planeta Marte, concluyó que tal vez las órbitas no eran de forma circular, como hasta ese momento se creía. Y Kepler terminó dicho trabajo, ¿no? Encontró que la única figura que se ajustaba a la órbita de Marte efectivamente, no era un círculo, una circunferencia, sino una elipse. Estos descubrimientos sirvieron de base para Newton, que vino años después, y completó todos los desarrollos anteriores, terminando en lo que se conocería como la teoría de gravitación universal. Las obras más famosas de Kepler fueron la Harmonices Mundi, traducido al español La Armonía de los Mundos, El Misterio Cósmico, Astronomía Nueva, La Parte Óptica de la Astronomía e Intervenciones de Terceros. En varias de ellas describe con mucho detalle o desarrolla la esencia de sus tres leyes. Recordemos que las tres leyes no fueron más que todo ajustes, ¿no? Ajustes que se hacían de acuerdo a los datos experimentales que se tenían en aquella época, ¿no? En base a las observaciones que se hicieron. No fueron deducidas a partir de ninguna otra ley. Bien. Aquí va un poco la línea temporal de todo lo que se conoció como la primera revolución científica. Ptolomeo defendía el modelo clásico, ¿no?, de nuestro universo, en el cual la Tierra se encontraba en el centro y los demás astros giraban en torno de ella. Aristóteles también tomó como base este modelo, ¿no? Y también afirmaba de que la Tierra era una esfera que estaba en el centro de todo el universo y todos los demás planetas giraban en torno a ella, incluyendo las estrellas, en diferentes niveles, ¿no?, diferentes órbitas celestes, como lo conocía Aristóteles. Entonces, este modelo fue defendido durante muchos años hasta la llegada de Copérnico,
que formula una nueva teoría, ¿no? La que deja de colocar la Tierra en el centro para situar ahora al Sol en el centro del universo, lo que se conoce como la teoría heliocéntrica. Luego, algunos años después, viene Galileo Galilei, italiano, y gracias a la invención del telescopio puede corroborar bastantes, o puede verificar bastantes cosas que ya se suponían, ¿no? que había dicho Copérnico. Por ejemplo, en tiempos de Ptolomeo, en tiempos de Aristóteles, se creía de que todos los astros tenían que girar en torno a la Tierra. Sin embargo, cuando Galileo inventa su telescopio, descubre que hay astros que tienen otros astros orbitando alrededor de ellos, como Júpiter, que poseía lunas que no orbitaban alrededor de la Tierra, sino alrededor de Júpiter. O Marte, ¿no? Con sus satélites que también orbitaban alrededor de Marte y no alrededor de la Tierra. También descubrió de que las esferas, de que los cuerpos celestes no eran perfectos como se creía o como creía Aristóteles. Galileo descubrió, por ejemplo, que la Luna tenía valles, montañas y tenía una forma irregular, no era una esfera perfecta, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego Kepler, como ya lo dije, viene y enuncia las famosas tres leyes en base a las observaciones de Tycho Brahe. Y finalmente, luego de Kepler y Galileo, viene Newton, que postula lo que se conoce como la teoría de gravitación universal, que vamos a desarrollar, y las famosas tres leyes de la mecánica clásica que llevan su nombre. Cerrando de esta manera la primera revolución científica. Bien. ¿Qué nos dice básicamente la teoría de gravitación universal? Bueno, nos dice de que cualquier par de masas o cuerpos en el universo siempre experimentan una fuerza de atracción entre ellos, lo que se llama una fuerza de acción a la distancia. Esta fuerza es proporcional a la masa de dichos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Obviamente, en los tiempos en que fue formulada esta ley, parecía muy sacada de los pelos, porque cómo era posible de que un cuerpo ejerza fuerza sobre otro cuerpo sin que hubiera absolutamente nada entre ellos? Entonces, era lo que se denominaba una acción fantasmal, ¿no? Pero bueno, años después Newton no se preocupó tanto en entender a qué se debía esa fuerza, sino solamente en describirla, ¿no? En entenderla, nada más. Aquí podemos poner las imágenes dos ejemplos, ¿no? La Tierra y la Luna, ¿no? Experimentan una fuerza entre ellos, una fuerza de atracción. Y también el Sol con el resto, con los demás, los planetas de nuestro sistema solar, ¿no? Todos los planetas orbitan alrededor del Sol en lo que tal vez parecía una órbita circular. Muy bien. Para entender el porqué de las órbitas o la forma que tienen las órbitas es necesario entender la segunda ley de Newton, o el principio de la dinámica, ¿no? El principio fundamental de la dinámica. Recordemos que el principio fundamental de la dinámica es solamente una forma analítica, una forma explícita o matemática de describir lo que Aristóteles llamaba la causa eficiente, ¿no? Las cosas cambian porque hay algo ajeno a las cosas que hace que cambien. Lo que básicamente indica la segunda ley de Newton. El cambio es visto como la aceleración, lo que en la fórmula puede verse como la segunda derivada de la posición x. El cambio se debe básicamente a la acción de algo que no es el cuerpo, sino que es ajeno al cuerpo. Es la causa eficiente. ¿Quién es la causa eficiente? Pues la fuerza. Pero no solamente el cambio depende de la causa eficiente, sino también de la resistencia al cambio. Recordemos que la resistencia al cambio o la variación de la velocidad es lo que denominamos inercia, y una medida de la inercia es la masa.
Recordemos que la masa no es la única medida de la inercia. Tenemos varias en física. La resistencia eléctrica es otra medida de la inercia. La resistencia térmica también, la resistencia hidráulica, también el momento de inercia, etc. Pero por excelencia siempre será la masa, ¿no? La resistencia al cambio del movimiento. Muy bien. Voy a colocarlo también en forma de ecuación diferencial. Sabemos de que la aceleración es la primera derivada de la velocidad y la de velocidad es la primera derivada de la posición. Aquí vemos un ejemplo clásico, ¿no? Un hombre quiere mover un carro. Entonces el carro obviamente no se mueve solo. El hombre tiene que empujarlo para que comience a moverse. Si el hombre no ejerciera, ningún otro cuerpo ejerciera ninguna fuerza sobre el carro se quedaría en reposo o en velocidad constante. Bien, aquí tenemos la ley de gravitación universal que ya enunció Newton en su tiempo. Recordemos que la ley de gravitación universal, que básicamente describe cómo actúa la gravedad entre dos cuerpos, tiene un comportamiento análogo con la fuerza electrostática, ¿no? En caso de gravedad se habla de dos masas que son atraídas por una fuerza de acción a la distancia entre ellas. En el caso de cargas sucede lo mismo. Dos cargas separadas por una distancia son atraídas entre sí cuando tienen signos opuestos o repelidas cuando tienen el mismo signo. Y esa fuerza también depende del cuadrado de la distancia que los separa. Para nuestro estudio vamos a suponer de que todas las masas se asemejan o se acercan a masas puntuales. Recordemos de que la fuerza gravitatoria, a pesar de que actúe en cada partícula de un cuerpo puede ser representada de forma equivalente como una única fuerza que actúe en el centro de gravedad de dicho cuerpo. Bien. Aquí, bueno, vemos algunas descripciones de algunas variables importantes. Una variable muy importante en el estudio de planetas o estudio de movimiento planetario es el momento angular, la cantidad de momento angular, L. La cantidad de momento angular se define como la masa por la posición radial por la velocidad, ¿no? Si la masa fuera 1, simplemente se reduce al producto del radio vector r por la velocidad v. Aquí en la imagen podemos ver justamente eso, ¿no? El radio vector r es el vector que separa el centro de atracción, que en este caso es el Sol, con el planeta Tierra, ¿no? La posición radial respecto del Sol representa r. Y la velocidad va a ser la velocidad tangente a la trayectoria que describe la Tierra en torno al Sol. Muy bien. Quiero ver qué sucede cuando yo derivo la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. Para el caso de un objeto en el cual la única fuerza que actúa es la fuerza de atracción gravitatoria. Entonces aquí puedo ver que la derivada respecto del tiempo de r cruz v, puedo aplicar la regla de producto, puedo dividir esa derivada en una suma, ¿no? Derivada de r respecto al tiempo es r punto cruz la velocidad v, más r cruz la derivada de v respecto del tiempo. Ahora r punto, sabemos que es la velocidad por definición, pues quedaría v cruz v, más r cruz. Ahora la velocidad, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es justamente lo que se conoce como la aceleración. Y justamente para un cuerpo en el cual solamente actúa la fuerza de atracción gravitatoria, esa aceleración va a ser menos k, que es el producto de la masa del centro de atracción por la constante de gravitación universal, por r, la distancia radial, sobre el módulo de r elevado al cubo. Entonces, como v y v tienen la misma dirección, su producto cruz vale 0, y como r está siendo multiplicado por un múltiplo de r, también sería v. Lo que implica que la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo para un sistema en el cual solamente actúa una fuerza gravitatoria, o una fuerza central, como quieran verlo, siempre va a ser igual a 0. Lo que implica que la cantidad de movimiento angular es una constante para este tipo de movimiento. Eso también lo vamos a deducir de otra manera en el futuro, pero aquí solamente hay que comprender algunas cositas, ¿no?
Decir que la cantidad de movimiento angular es constante implica dos cosas. Como la cantidad de movimiento angular es una cantidad vectorial, tiene módulo y posición. Por lo tanto, para que sea constante, tanto el módulo como la dirección tienen que ser constantes. Y decir que la dirección de la cantidad de movimiento angular es una constante, eso implica que siempre el astro o el cuerpo que está moviéndose siempre va a moverse sobre un plano. ¿Sí? Para que su cantidad de movimiento angular siempre sea ortogonal a dicho plano. Y si es constante además el módulo, eso trae las conclusiones bien interesantes, ¿no? Porque si aumentara el módulo del radio tiene que disminuir el módulo de la velocidad. Y si aumentara el módulo de la velocidad tiene que disminuir el módulo del radio. Lo que implica que entre más lejos se encuentre un astro del centro de atracción, se moverá más despacio, y entre más cerca se encuentre, se moverá más rápido. Bien, el problema de Kepler. Básicamente, Kepler en sus estudios, ¿qué es lo que buscaba? Pues ajustar una curva, ¿no?, a los datos experimentales. Quería saber cuál es la curva geométrica que describe el movimiento de los astros en torno al Sol. Y más tarde Newton profundizó más en este problema, ¿no? Él quería relacionar su segunda ley de Newton justamente, o quería utilizar su segunda ley de Newton para poder describir o deducir analíticamente el movimiento de los planetas. Lo que lo llevaría finalmente al planteamiento de una ecuación diferencial. Bien, en este esquema tenemos un marco de referencia X y Y. Hemos colocado el centro de atracción. ¿Qué podría ser el Sol? En el origen de coordenadas. Donde está la letra M encontramos el astro en movimiento. Podría ser la Tierra. La fuerza de atracción va dirigida hacia el centro de atracción, F. Y tenemos dos coordenadas adicionales. La coordenada phi, que representa el ángulo de barrido respecto al eje X, y la posición radial R, que es la distancia del centro de atracción a la masa M-1. Ahí tenemos la velocidad v, que siempre es tangente a la trayectoria. Bien, vamos a deducir las ecuaciones de movimiento. Hay varias formas de deducir estas ecuaciones. Yo he empleado la más elegante para mí, es a través de la formulación hamiltoniana, utilizando las ecuaciones de Lagrange. Bien, y esto se deriva del cálculo de variaciones, obviamente. Entonces, comienzo a plantear. Para entender esta formulación hay que entender de que se basa en el hecho de minimizar una cantidad A, que representa algo ya denominado acción. La acción es la integral en el tiempo de la diferencia entre la energía cinética del cuerpo y su energía potencial. Energía cinética T, energía potencial V. Y esta energía cinética va a ser una función tanto de las variables de posición, R y phi, como las derivadas temporales de dichas variables, R punto, phi punto. De la misma manera, la energía potencial V mayúscula. Ahora, bien, entonces, como esto es un problema de minimización, pero no es un problema de minimización cualquiera, es un problema de minimización de un funcional A. Entonces, para resolver este problema de minimización, un problema clásico de cálculo de variaciones, hay que encontrar el Lagrangiano. El Lagrangiano no es nada más ni nada menos que justamente la diferencia de la energía cinética con la energía potencial, ¿sí?, integrando de la función de arriba. Ahora tenemos que definir las dos energías, potencial y cinética, en función de las cuatro variables que tenemos: la posición radial, angular y las velocidades respectivas. La energía cinética se define como la masa por el cuadrado de la rapidez sobre 2. Y el cuadrado de la rapidez es nada más y nada menos que el cuadrado de la norma, de la velocidad. Y como este es un sistema de 2 grados de libertad, la velocidad tiene únicamente dos componentes: velocidad radial y velocidad circunferencial. Simplemente hago los reemplazos: r punto al cuadrado más r cuadrado por
phi punto al cuadrado. El siguiente paso ahora es encontrar la energía potencial gravitatoria. Entonces recordemos de que el gradiente negativo de la función potencial V mayúscula es justamente la fuerza gravitatoria. Y la fuerza de atracción gravitatoria es la constante de gravitación universal gamma por el producto de las masas. La masa del centro de atracción M mayúscula por la masa del astro en movimiento M minúscula sobre la distancia radial al cuadrado por la posición radial, que se escribe mediante un vector unitario R. Ahora, el gradiente de la función de campo es la derivada de la función respecto de R. Y eso va a ser igual a gamma, la constante de gravitación universal, por el producto de las masas sobre R cuadrado. Hacemos una sencilla integración respecto de R y tenemos que la energía potencial gravitatoria es el negativo de gamma por m sobre R, usando como referencia el infinito. En pocas palabras, estamos asumiendo que en el infinito la energía potencial gravitatoria vale 0. Bien, entonces, como ya tenemos la energía cinética y la energía potencial, podemos definir el lagrangiano L, la diferencia de las dos cantidades. Ecuación número 4. Ahora, planteamos la ecuación de Lagrange. Esta es una ecuación de Lagrange para un sistema de 2 grados de libertad sin ligaduras, es decir, sin restricciones. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ecuación de Lagrange respecto de cada uno de sus grados de libertad, que serían R y phi. Entonces aplicamos la ecuación para phi, que sería derivada respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto de la primera derivada de phi, menos la derivada respecto de phi del lagrangiano. Y hacemos lo mismo, la misma operación para la otra coordenada base, que es el R. Derivada respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto de la velocidad R respecto del tiempo, menos la derivada parcial del lagrangiano respecto de R. Cada una de estas dos ecuaciones nos va a dar origen a una ecuación diferencial ordinaria. Y cada una de esas ecuaciones diferenciales nos va a llevar a una de las leyes de Kepler. Entonces comenzamos con la coordenada angular, la phi. Desarrollamos el lagrangiano, reemplazamos por el valor que hemos encontrado en la diapositiva anterior, y finalmente llegamos a esta conclusión, haciendo las reducciones respectivas. Que la derivada respecto del tiempo de 2 veces r cuadrado por phi punto tiene que ser igual a 0. Lo mismo que decir, desarrollando la derivada y aplicando la regla del producto, que 2 veces r por r punto por phi punto más r cuadrado por phi 2 puntos tiene que ser igual a 0. Eliminamos las r's. Sí, teniendo en cuenta de que r va a ser diferente de 0. Tenemos entonces que 2r punto por phi punto más r por phi 2 puntos tiene que ser igual a 0. Y esa es la primera ecuación diferencial base, ecuación 5. Bien. Ahora, esa ecuación vamos a ordenarla o escribirla de otra manera. Para ello usamos la definición de cantidad de movimiento angular L. Ya dijimos que era el producto de la masa por la posición radial producto cruz con la velocidad. Bien, en este caso la velocidad viene dada por el producto de R por la derivada de phi respecto del tiempo, ¿no? Phi punto. Eso sería entonces m por r cuadrado por phi punto, cantidad de movimiento angular. Y si la masa pasa a dividir, tenemos finalmente que r cuadrado por phi punto es igual a una constante, L sobre M. Muy bien. Para el caso de la coordenada radial, desarrollamos la segunda ecuación del segundo lagrangiano. En este caso respecto de R. Entonces reemplazamos el valor del lagrangiano y desarrollamos respecto de R. Eliminamos los términos que se pueden eliminar
Y finalmente llegamos a la segunda ecuación diferencial base. La segunda derivada de r respecto del tiempo menos r por la derivada de phi respecto del tiempo al cuadrado más k sobre r cuadrado igual a 0. K es una constante que estoy aplicando, que es el producto de la masa del centro de atracción, del Sol en este caso en mayúscula, por la constante de gravitación universal gamma. Entonces obtengo lo que quería, las dos ecuaciones diferenciales base. Ahora el arte está en resolver justamente ese sistema de dos ecuaciones diferenciales. Bien. Vamos a desarrollar ahora la segunda ley de Kepler. Hacemos esto porque el desarrollo de la segunda ley de Kepler nos va a servir para encontrar la primera ley de Kepler. Ahora, estoy dándome condiciones iniciales para resolver el problema. Estoy colocando que para un tiempo igual a 0, R va a ser igual a phi va a ser igual a 0, la derivada de R respecto del tiempo va a ser igual a 0, y la derivada de phi respecto del tiempo va a ser igual a V sub 0 sobre A. Esto quiere decir que en mi sistema tengo la Tierra, un planeta cualquiera, y tengo el Sol. La distancia se va a medir respecto al centro, que es el Sol, hasta la Tierra. Pero que justamente en esa posición A, la velocidad va a estar dirigida de forma perpendicular al radio vector. He ahí el hecho de que R punto es igual a 0 en ese instante. Ya que si eso significa entonces que el planeta no está ni acercándose ni alejándose del radio en ese instante. Por lo tanto, solo tiene una velocidad que es perpendicular al radio. Recordemos que radio es igual a A. Y esa velocidad va a ser igual justamente a phi punto por A. Recuerden que phi punto es la velocidad angular, la velocidad a la cual esto gira, ¿no?, en torno al centro de atracción. Entonces, justamente haciendo el despeje tendría que en ese instante el phi punto va a ser igual a V sub 0 sobre A. Y de ahí sale esa cuarta condición inicial. Muy bien. De la ecuación 5 que vimos hace rato, teníamos de que la derivada respecto del tiempo de r cuadrado por phi punto es igual a 0. Por lo tanto, r cuadrado por la velocidad angular tiene que ser igual a una constante, C1. Muy bien. Ahora, hay que averiguar qué cosa representa r cuadrado por phi punto. ¿Qué cosa es? Entonces, para ello, imaginemos que un cuerpo se desplaza de un punto P a un punto Q por un arco PQ, donde S es el área del sector limitado por los segmentos OP, OQ y el arco PQ. Aquí está la gráfica. Entonces tenemos aquí el punto P, tenemos aquí el punto Q. Y esto va a ser un arco, y es un arco circular. Esto va a ser el ángulo phi, y esto es la distancia R, el radio de ese sector circular. Entonces, yo quiero calcular el área del sector circular. Entonces hay que utilizar coordenadas polares para calcularlo. Entonces recordemos que el área de un sector circular en coordenadas polares es igual a la integral desde phi igual a 0 hasta phi de r cuadrado por diferencial de phi sobre 2. Esta fórmula es análoga a la fórmula del triángulo. Esto se aproxima de hecho a un triángulo. Si no fuera por esta parte curva, sería un triángulo. Y recordemos que para un triángulo la fórmula siempre es base por altura sobre 2. En este caso la base es un arco, por lo tanto sería r por phi, la longitud de ese arco. Y la altura se aproximaría al radio. ¿Sí? Si el arco fuera muy pequeño, la altura se aproximaría al radio. Esa altura se aproximaría al radio. Entonces, si el arco es muy pequeño, también se aproximaría a un triángulo. Por lo tanto, el área sería r por phi por la altura r sobre 2. Lo mismo que decir r cuadrado por phi sobre 2. Muy bien. Ahí lo tenemos en forma diferencial.
Diferencial de S es 1 medio R cuadrado por diferencial de phi. Muy bien. Entonces, esta forma diferencial, yo puedo colocar aquí abajo un diferencial de tiempo y un diferencial de tiempo. Para de esa manera obtener velocidades. Recordemos que S es el área. Y tendría que la derivada del área respecto del tiempo es igual a 1 medio R cuadrado por derivada de phi respecto del tiempo. La derivada de phi respecto del tiempo es la velocidad angular. Y punto. Pero ya dijimos en el inciso anterior de que R cuadrado por phi punto por la masa es justamente la cantidad de movimiento angular, que es justamente L mayúscula. Y haciendo el despeje, el reemplazo, tendríamos que la derivada del área respecto del tiempo es igual a L sobre 2m. Pues ya dedujimos que L era una constante. Y si L mayúscula es constante y la masa también es otra constante, la derivada del área respecto del tiempo es una constante. Entonces, la derivada representa la llamada velocidad areolar. Y la magnitud de R cuadrado por el ángulo es constante en virtud de la igualdad 10. Deducimos que la velocidad areolar también es constante, lo que implica de que el cuerpo se mueve de tal manera que su radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Porque recordemos de que esto sería igual a decir que área entre tiempo sigue siendo igual a esa constante, ¿no? ¿Sí? Una derivada igualada a una constante es equivalente al cociente de dos cantidades, ¿no? Dos cantidades variables. Bien, entonces esta es justamente la deducción de la segunda ley de Kepler, que dice que en intervalos iguales de tiempo, la posición descrita por el radio vector de un planeta barre áreas iguales. Eso es una consecuencia directa de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y aquí lo vemos en una representación gráfica. Tenemos la Tierra y tenemos el Sol. Cuando se está muy alejado del Sol, área 2, el área disminuye, bueno, para un intervalo de tiempo determinado, la base de ese sector circular, el arco P3, P4, disminuye, pero la altura aumenta. Mientras que cuando se acerca, el arco aumenta y el radio disminuye. Pero en ambos casos, el área descrita en el mismo intervalo de tiempo es el mismo. Bien, bien. Ahora vamos a analizar y deducir la primera ley de Kepler. Bien. Consideramos el momento angular específico, que sería R cuadrado por primera derivada de phi respecto del tiempo igual a L minúscula igual a L mayúscula sobre M. Eso definimos como momento angular específico. Y ahora utilizamos la segunda ecuación diferencial que habíamos encontrado, que se desprendía de analizar el lagrangiano respecto a la coordenada radial. Aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. En este caso no sería separable. Tenemos que hacer algún arreglo matemático para poder resolver dicha ecuación. Entonces hago este arreglo matemático. Sabemos que la segunda derivada puede reemplazarse por derivada de r respecto del tiempo por la derivada de la primera variación de r respecto de r. Esto es utilizando un truco muy común, ¿no? de mecánica, y que se vale simplemente de la regla de la cadena. Los que han llevado un curso de ecuaciones diferenciales o un curso introductorio de física sabrán deducir o entender de dónde viene dicha ecuación. Y a los que no, los invito a deducirlo por su cuenta. No está muy difícil. Bien. Esto hace que la ecuación se convierta en separable. Entonces agrupo la primera derivada de r respecto del tiempo
en el lado izquierdo y R en el lado derecho y finalmente integro. Lo voy a integrar de forma definida. Entonces, para una posición inicial R sub 0, obtengo una velocidad inicial R sub 0 punto. Y aplico el segundo teorema fundamental del cálculo para evaluar los límites de la integral y obtengo esta expresión. Y finalmente obtengo que R punto cuadrado depende de una serie de variables. Y quiero simplificar dicha expresión. Para esto introduzco una nueva constante, un nuevo parámetro, llamado energía específica, que viene a ser la energía total entre la masa. En los apartados anteriores ya deduje la ecuación para la energía, solamente la estoy retomando. Y la paso a dividir entre m para obtener la energía específica, que es una constante. Recuerden de que hay un principio en mecánica y física en general, ¿no?, que es el de la conservación de la energía, que nos dice que para un sistema la energía total siempre se mantiene constante, a no ser que la energía sea transferida a otro cuerpo o venga de otro cuerpo. De hecho, la energía no se puede generar ni destruir. No puede haber más energía que en el pasado ni menos energía que en el pasado. La energía siempre es una sola. Bien, entonces reescribo la última ecuación diferencial en función de la energía. Y simplemente hago un despeje. Derivada de R respecto del tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces K sobre R menos la cantidad de movimiento angular específico al cuadrado sobre R cuadrado más 2 veces la energía específica del cuerpo. Ahora, resolver esta ecuación diferencial no es una tarea muy complicada. Sin embargo, debo recordarle que lo que yo finalmente necesito es encontrar una relación no de la posición en función del tiempo, sino yo quiero encontrar la forma de la trayectoria que tienen las órbitas, para así de esa manera probar o deducir la primera ley de Kepler partiendo de la segunda ley de Newton. Entonces, voy a eliminar el tiempo de la ecuación. Para eso necesito otra ecuación diferencial, que es la que ya deduje en el pasado. Es la que decía que la derivada de phi respecto del tiempo es la cantidad de movimiento angular L sobre R cuadrado. Simplemente tengo que dividir ambas ecuaciones. De esa manera elimino el diferencial de tiempo y obtengo únicamente una ecuación diferencial que tiene a R y phi. Esta ecuación es separable. Sin embargo, voy a hacer un arreglo interesante, un cambio de variable para reducir la complejidad de dicha ecuación. Este cambio de variable será P igual a 1 sobre R. De esta manera mi ecuación diferencial queda de esta forma. Es una forma más agradable a la vista y una forma más sencilla de trabajar con ella. Ahora simplemente separo los términos de la ecuación, P en un lado y phi en otro lado, y procedo a integrar de forma indefinida. Esta integral puede ser resuelta fácilmente con los métodos clásicos, en este caso sustitución trigonométrica y cambio de variable. Sin embargo, yo he utilizado simplemente una tabla de integrales. Mi objetivo no es hacer paso a paso la resolución de dicha integral. Entonces, en tablas de integrales encuentro la solución e integro el lado derecho también, y como es una integral indefinida me queda en función de una constante C mayúscula. Ahora lo que queda es simplemente despejar el valor de P. Lo que hago en esta expresión. Pueden ver de que la expresión tiene un seno o un arco seno. Ese arco seno puede pasar al otro lado como seno y puede convertirse en coseno fácilmente, solamente variando la definición de C. Recordemos de que el seno y el coseno son en el fondo la misma función, solamente que desfasada 90 grados en el ángulo. Finalmente, reemplazo el valor de P por 1 sobre R y obtengo la expresión que yo quería. La posición radial en función del ángulo es igual a la cantidad de movimiento angular al cuadrado sobre K sobre
una constante, que es la raíz cuadrada de 1 más 2 veces L cuadrado por la energía sobre K cuadrado, por el coseno de phi menos un phi inicial, más 1. Entonces, aquellos que son bastante observadores y estudiosos se darán cuenta de que esta es la ecuación de una curva cónica, pero en coordenadas polares. Justamente vamos a proceder a analizar dicha curva cónica. Para eso voy a introducir dos parámetros. El numerador va a ser un parámetro y la expresión dentro de la raíz, incluyendo la raíz, va a ser el otro parámetro. Al primer parámetro le llamo ρ y representa el latus rectum, que es un parámetro asociado al tamaño de la órbita del astro. Mientras que el segundo parámetro es el llamado excentricidad, que es la raíz cuadrada de 1 más 2 veces L cuadrado por energía sobre K cuadrado. Recordando que L es la cantidad de movimiento angular y K es el producto de la masa del centro de atracción por la constante de gravitación universal. La excentricidad no se relaciona con el tamaño, sino con la forma que tiene la órbita. También nos indica el grado de aproximación que tiene una curva cónica con una circunferencia. De hecho, si la excentricidad fuera numéricamente igual a 0, se trataría de una circunferencia. Y si fuera un valor diferente, podría ser una cónica cualquiera, entre las que están la parábola, la elipse y la hipérbola. Reescribo la ecuación entonces de esta manera, usando los nuevos parámetros. Ahora, el objetivo es de saber en qué casos se forman órbitas de forma elíptica, parabólica e hiperbólica. ¿De qué depende básicamente la forma de la órbita? Entonces voy a reescribir la ecuación en coordenadas polares ahora en coordenadas cartesianas. Para eso hago un despeje elemental, elevo al cuadrado ambos miembros y reduzco lo que se puede reducir. Siempre recordando que el cuadrado del radio es igual a la suma de los cuadrados de la coordenada x con la coordenada y que r por coseno del ángulo es igual a x. Estoy haciendo el caso en el cual el phi sub 0 es igual a 0. Muchos se preguntarán cuál es la influencia del phi sub 0 en la ecuación de la polar. Bueno, phi sub 0 simplemente es un parámetro de traslación. Indica el giro que tiene la órbita respecto a su forma base. Si tiene un valor positivo, significa que el giro es en sentido antihorario. Si fuera negativo, sería en sentido horario. Estoy analizando la forma más elemental, para que sea más entendible y resulta más familiar a la forma de las cónicas que la mayor parte de nosotros conocemos. De no ser así, quedaría la forma general de la cónica, que tiene términos cruzados como el de x por y. No me interesa analizar esos casos. Entonces, finalmente llego a la ecuación de la cónica en coordenadas cartesianas. 1 menos excentricidad al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado más 2 veces el latus rectum por la excentricidad por x menos el latus rectum al cuadrado es igual a 0. Entonces, muchos de ustedes recordarán de que de la forma general de una canónica se puede saber el tipo de cónica que tenemos. Y eso depende básicamente de los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos. Si los términos cuadráticos tienen coeficientes constantes que nos acompañan de valor positivo y diferentes, significa que se trata de una elipse. Si son constantes positivas e iguales, una circunferencia. Si fueran de signos opuestos, no importa el valor que tengan, diferente de 0, será una hipérbola. Y si alguno de los dos términos tiene un coeficiente igual a 0, es decir, que no existe en la ecuación, simplemente se trata de una parábola. Aquí estoy marcando en verde justamente los parámetros a analizar. Hay que saber entonces o analizar y darse cuenta para qué casos de la excentricidad se va a tener signos opuestos, valores iguales, signos diferentes, etc. Y estos son los casos. Me doy cuenta que el valor de la excentricidad toma el valor de 0 cuando es la circunferencia, que eso sucede cuando la energía tiene un valor negativo determinado, que es k cuadrado sobre 2 veces l cuadrado. Simplemente eso lo he deducido a partir de la definición de energía, que los puse en las diapositivas anteriores. Luego,
Para una elipse tengo la excentricidad entre 0 y 1, y para esos casos la energía específica tiene que ser negativa, pero tiene que ser mayor que el valor que tenía para hacer una circunferencia y menor que 0. Para el caso de la parábola, la excentricidad es igual a 1, y en ese caso la energía tiene que ser numéricamente igual a 0. Para el resto de casos, es decir, cuando la excentricidad es un número positivo, la curva será hiperbólica, y en ese caso la energía siempre será un valor positivo. Bien, hay un caso más que es de bastante interés. Los casos anteriores que vimos de curvas cónicas funcionan cuando tengo una cantidad de movimiento angular diferente de 0. Sin embargo, la cantidad de movimiento angular puede ser numéricamente igual a 0. Eso implicaría entonces de que no habría una órbita en sí. El astro no giraría en torno a su centro de atracción, sino que haría un movimiento diferente. ¿Qué tipo de movimiento haría en ese caso el astro? Es algo que pasamos a analizar. Por ejemplo, la excentricidad por el coseno de phi menos phi sub 0 más 1 por r sería igual a ρ, sabiendo que L es igual a 0. Solamente estoy despejando la ecuación de la cónica, que hemos visto que describe cualquier órbita, ¿no?, de los astros. Simplemente reemplazo L igual a 0, lo que implica que Latus Restum también vale 0. Y también reemplazo el valor de la excentricidad. Para este caso la excentricidad toma el valor de 1, ya que la energía vale, la cantidad de movimiento angular vale 0. Coseno de phi menos phi sub 0 sería igual a menos 1, y tendría que phi es igual a pi más phi sub 0. Es una de las dos soluciones, ¿no? Recordemos que el coseno va a tener dos valores. Ahora, recordemos de coordenadas polares que una ecuación que viene descrita por un ángulo igualado a una constante representa una línea recta. Lo que implica que si no hay cantidad de movimiento angular, el movimiento es simplemente lineal. Eso es bastante lógico. ¿Por qué? Porque simplemente representa los casos en los cuales tengo una caída libre. Recordemos que si yo tengo a la Tierra y yo lanzo un objeto desde su superficie en dirección radial, ese objeto no va a subir indefinidamente, llegará a un máximo, se detendrá y caerá. O aparentemente eso es lo que pensamos, ¿no? Si lo lanzo siempre va a caer. En el futuro vamos a ver que hay casos en los cuales ya no llega a caer el objeto. Pero en la mayor parte de casos que conocemos, sí. Si lanzo el objeto, termina por caer. Lo que implica que sigue el objeto una trayectoria lineal, una línea recta. Es justamente lo que se condice con este caso, cuando la cantidad de movimiento angular es numéricamente igual a 0. Ahora vamos a ver gráficamente lo que se ha deducido en las ecuaciones. Tenemos el caso en el cual la constante K, que es la multiplicación de la constante de gravitación universal por la masa del centro de atracción, es igual a 1, cuando el valor de A es igual a 1 y cuando L, que es la cantidad de movimiento angular, vale 1. Muy bien. Recordando que A es un parámetro relacionado con una de las constantes, ¿no?, de las condiciones iniciales. Bien, para este caso solamente voy a cambiar la energía. Cuando la energía tiene un valor mínimo, un valor negativo mínimo, tendré una trayectoria o una órbita de color negro, que es justamente una circunferencia, en la cual la excentricidad vale 0. Si yo comienzo a aumentar el valor de la energía de dicho astro, la órbita se convierte en una órbita roja, que es una elipse. Y a medida que aumento el valor de la energía, la elipse se vuelve cada vez de más tamaño, tiene dimensiones de eje mayor y eje menor de mayor tamaño. Eso va a pasar cuando tengo energías negativas, por encima del valor mínimo de la circunferencia y por debajo del 0. Si llego justamente al caso en el cual tengo energía 0, la forma de la trayectoria toma forma parabólica, que es la curva azul que podemos ver, una parábola. Eso marca un comportamiento, un punto de bifurcación, porque la trayectoria deja de ser cerrada para ahora convertirse en una trayectoria abierta. Y a partir de ese punto, si yo elevo la energía, se convierte en energía positiva, la órbita tendrá forma hiperbólica. Recordando siempre que las hipérbolas se diferencian de las parábolas porque las parábolas no tienen asítotas,
pero las hipérbolas sí. Las asíntotas son líneas rectas y la hipérbola, a medida que se va alejando del foco y del vértice, tiende a pegarse a esa línea recta, tiende a tomar una trayectoria lineal, lo que es bastante lógico. Porque recordemos la primera ley de Newton, que los cuerpos en ausencia de fuerzas tratan de moverse en líneas rectas. Eso es justamente lo que sucede aquí. Si un cuerpo se aleja lo bastante del centro de atracción, la fuerza de atracción gravitatoria disminuye bastante, llegando casi a anularse. Y si la fuerza casi se anula, implica entonces de que el cuerpo trata de seguir su trayectoria inercial, es decir, una línea recta. Eso justamente representa el comportamiento de la hipérbola. En la siguiente comparación evaluamos lo que sucede cuando varía la cantidad de movimiento angular y se mantiene constante la energía. Tengo tres casos diferentes. El caso en el cual tengo formas elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Podemos darnos cuenta que en el caso de las elipses, al aumentar la cantidad de movimiento angular, es decir, y también se modifica el latus rectum, varía el tamaño que tiene la elipse. Su eje menor crece. Mientras que en las órbitas parabólica e hiperbólica, lo que sucede es que la forma se vuelve más abierta, más cercana a una línea recta vertical. Ahora puedo reescribir la ecuación de una forma conveniente para hacer alguna representación futura. Reescribo el latus rectum y la energía en función de las variables de las condiciones iniciales, la velocidad inicial y la posición inicial A. Y obtengo esta forma. También puedo analizar las ecuaciones diferenciales haciendo un análisis de la energía y la cantidad de movimiento angular. La ecuación de la energía puede ser reescrita de esta manera. Y finalmente llego a una forma que es de bastante conveniencia, ¿no? Porque recordemos de que r cuadrado por r punto al cuadrado es un número positivo, lo que implica que el término que está a la izquierda, color naranja, siempre va a ser un número positivo, o igual a cero en su defecto. De la misma manera puedo escribir la ecuación de la energía de una forma conveniente y colocar que el módulo de la rapidez al cuadrado es igual a 2 veces la energía más 2 veces k sobre r, lo que también sería un número positivo. Estas dos ecuaciones van a servir para nuestros análisis que en un momento procedemos a realizar. Vamos a analizar qué sucede con las diferentes órbitas cuando aumenta la velocidad en el punto inicial. El punto inicial es el vértice de la parábola, de la hipérbola y también es un vértice de la elipse. En la órbita negra tengo una órbita circular que corresponde a la velocidad igual a 1. Luego tengo que cuando aumenta la velocidad la órbita se convierte en una elipse de color rojo y a medida que va aumentando dicha velocidad de inicio, la elipse se vuelve de mayor semieje mayor, de mayor tamaño, hasta que llega a un punto de divergencia, que es cuando la velocidad es 1.4 y deja de ser una órbita cerrada para convertirse en una órbita abierta parabólica. Y si aumenta más la velocidad se convierte en una órbita hiperbólica de color verde. Bien, de todos los análisis realizados podemos finalmente enunciar la primera ley de Kepler, que dice que las órbitas de los planetas son elipses en las que el Sol se encuentra en uno de los focos. Y esto puede corroborarse ya que todos los planetas del sistema solar tienen órbitas cercanas a circunferencias, lo que en realidad son elipses. Esto finalmente llevó a demostrar una de las leyes principales, ¿no? La primera ley de Kepler, partiendo de las ecuaciones de Newton, la segunda ley en particular. Newton, al ver esto, concluyó de que su ecuación, la segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica, era tan válido para describir los objetos terrenales como los objetos celestiales. Podía ser usado tanto en la Tierra como en el cielo. Un caso interesante acerca del movimiento de los astros es el del cometa Halley, porque él presenta una excentricidad bastante considerable.
lo que hace que su órbita sea una elipse bastante marcada. Recordemos que el cometa Halley pasa por nuestro mundo, cerca de nuestro mundo, cada 75 años y tiene una órbita periódica, no se modifica. Bien, vamos para el caso en el cual la energía total es positiva. En este caso tengo entonces que, bueno, este caso, ¿no? Que la sumatoria de los tres cuadrados va a ser un número positivo siempre, las tres velocidades, lo que implica que la velocidad posible en un punto del espacio físico se halla en el interior de una circunferencia de vectores, y cuyo radio depende de la energía y de la posición. Entonces me interesa saber qué sucede con la velocidad cuando me alejo del centro de atracción gravitatoria y qué sucede cuando me acerco. Recordemos que estamos inspeccionando lo que sucede en el caso de las trayectorias hiperbólicas. Y vemos que cuando nos acercamos a cero, la velocidad tiende a ser infinito. Porque la raíz cuadrada de 2 veces e más 2k sobre r tiende al infinito. Y cuando me alejo del centro de atracción, la velocidad tiende a un valor constante, que es la raíz cuadrada de 2 veces la energía que tenga el astro. Lo que se condice con el comportamiento de una hipérbola. Un caso interesante es lo que sucede cuando la energía es numéricamente igual a cero. Para este caso el comportamiento es similar al de una hipérbola, con la diferencia de que a medida que nos vamos alejando hacia el infinito, la velocidad tiende al valor de cero. Esto sucede en el caso de la parábola, en el caso de que tengamos energía exactamente igual a cero. Ahora exploremos lo que sucede en el caso de las elipses, cuando la energía está entre cierto valor negativo que corresponde a la circunferencia y un valor de cero. Para este caso tenemos de que el radio forma parte de una ecuación cuadrática, una inecuación cuadrática. Esta inecuación cuadrática puede ser resuelta para el radio, para encontrar los posibles radios de la trayectoria en la cual se encuentra el astro en el análisis. Y vemos que ese radio se va a encontrar entre un radio mínimo y un radio máximo. El mínimo llamado alfa y el máximo llamado omega. Lo que implica que nos encontramos en medio de una corona circular. Y solamente en esa corona podrá ser encontrada la trayectoria de nuestro astro. Un caso interesante es ver que cuando lo que está dentro del radical se elimina, se vuelve cero, se tiene que el radio alfa y el radio omega son iguales, por lo tanto R solo puede tener un único valor. Y es lo que sucede en el caso de la trayectoria circunferencial. He graficado lo que sucede para una excentricidad de 0.5 y un latus rectum de 2. Y he encontrado esto. He encontrado que la trayectoria se encuentra justamente entre dos circunferencias. Una circunferencia menor y una circunferencia mayor. La menor del radio 1 y la mayor del radio 4. Y en medio de esos dos radios se encuentra justamente la trayectoria elíptica, que puede ser cualquiera de las elipses que están representadas ahí. He marcado una sola de color rojo. Ahora, esto me lleva a una importante e interesante reflexión. Los que son amantes de la física saben de que el modelo atómico no se desarrolló en cuestión de días, se desarrolló durante mucho tiempo. Hubieron muchos modelos atómicos que nos llevaron al modelo que conocemos ahora, ¿no? Partiendo del modelo de Thomson. Pero en particular es un modelo el que me llama la atención, que es el modelo de Sommerfeld. El modelo de Sommerfeld vino después del modelo de Bohr. Bohr decía de que los electrones en torno al núcleo del átomo describían órbitas circunferenciales, pero Sommerfeld amplió más este análisis y concluyó que las trayectorias realmente deberían ser trayectorias cónicas, o sea, elipses. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la fuerza de atracción gravitatoria tiene muchas similitudes con la fuerza de atracción eléctrica. Mientras que en la atracción gravitatoria tenemos un Sol y planetas en torno al Sol que se mantienen ligados a él por la interacción gravitatoria, en el caso del átomo tenemos un núcleo compuesto de neutrones y de protones con electrones girando a su alrededor. Y en ese caso son atraídos el uno al otro por acción de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, tenemos comportamientos similares en ambos sistemas.
Ahora, Sommerfeld se dio cuenta de eso, ¿no? Si los electrones en torno al protón, a los protones, al núcleo, tienen movimientos o tienen comportamiento similar al de los astros en torno al Sol, significa entonces que las trayectorias también tienen que ser elípticas. Ahora, para definir esa elipse es necesario saber la energía que tiene y la cantidad de movimiento que tiene asociada al electrón. Hoy en día sabemos de que, gracias a la teoría cuántica y al principio de incertidumbre, de que es imposible tener un total conocimiento del electrón, de la órbita del electrón. No podemos aplicar la segunda ley de Newton de una manera tan fácil, ¿no? Pero eso también lleva a una interesante confusión, ¿no? Si nosotros no sabemos todo acerca del electrón, no tenemos un conocimiento absoluto de sus propiedades, pero si solo tuviéramos un comportamiento parcial de las mismas, por ejemplo, si solamente supiera la cantidad de movimiento del electrón y la energía que tiene, podría entonces describir una zona en el espacio en la cual sería posible encontrar el electrón. En este caso sería el espacio anular, ¿no? El espacio que se encuentra entre las dos circunferencias. Yo no sabría exactamente cuál es la trayectoria elíptica, pero sabría que ese elipse está en esa zona, por lo menos. Eso es justamente algo que se repite, ¿no? En la física cuántica. Tal vez no con las mismas ecuaciones que hemos descrito acá, pero es de cierta manera similar. Si tú tienes dos características del electrón, puedes describir la zona, o la que en física cuántica se llama el REMPE, ¿no? La zona de probabilidad, ¿no? En la cual es probable encontrar el electrón. Ahora, justamente en física cuántica, el número asociado con la energía es el número cuántico principal, y el número asociado con la cantidad de movimiento es el número cuántico secundario n. Muy bien. Bien. Ahora vamos al caso especial en el cual la cantidad de movimiento angular es cero. En pocas palabras, cuando la trayectoria es una línea recta. Para este caso, reescribo la ecuación diferencial. Segunda derivada de r respecto del tiempo es igual. Para este caso tengo que introducir la función signo. ¿Sí? Para recordar siempre, ¿no? De que la dirección de la aceleración, o de la fuerza en general, siempre es opuesta a la posición de r. Pero como hay un r cuadrado en la fórmula, sería siempre un r positivo. Entonces, esa oposición a la dirección se ve interpretada como el negativo de la función signo. Ahora, hago un arreglo para dibujar el sistema. Digo derivada de x respecto de tiempo va a ser igual a y derivada de y respecto de tiempo es menos k sobre x cuadrado. De esa manera estoy reduciendo el orden de la ecuación diferencial original y la convierto en un sistema de ecuaciones de primer grado. Bien. Bueno. Ahora hago un arreglo a la ecuación original, otro arreglo que es parecido al que empleé antes para poder integrar la ecuación. Entonces hago una primera integral y aplico el segundo teorema fundamental para resolver los límites. Y luego finalmente hago una nueva integración, despejando la variable tiempo e integrando, y llego que el valor del tiempo, el tiempo en el cual el cuerpo, el astro, se demora en llegar desde una posición r sub 0 hasta el 0, que es el origen del centro de atracción, viene dado por esa integral. Algo interesante es notar que esa integral tiene un valor determinado y un valor definido, puede ser integrado, lo que implica que el tiempo en el cual se demora un cuerpo en caer hasta su centro de atracción es un tiempo finito, un tiempo determinado. Muy bien. Ahora analizamos la ecuación de la energía para una órbita sin movimiento angular. Esta ecuación la deduje antes y simplemente voy a reescribirla considerando que L es igual a 0. Por lo tanto, la energía me queda como función de la posición y la velocidad en el punto inicial. Muy bien. Ahora, como tengo una cantidad positiva y una negativa, implica que para cierto valor de R sub 0 tendría un valor de energías de E igual a 0. Lo mismo que para cierto valor de energía puedo encontrar una órbita en la cual la primera derivada de R es igual a 0, ¿no?
Entonces eso es justamente lo que quiero hacer. Entonces coloco, si tengo un punto en el cual la velocidad vale cero, eso va a pasar cuando la energía tenga un valor determinado. Por lo tanto, la velocidad se vuelve irremediablemente cero, despejando, si la posición R es igual a menos K sobre el valor de la energía específica. Lo mismo que decir que la posición R es igual a menos K sobre R sub 0 más R punto sub 0 al cuadrado sobre 2. Entonces, para ese radio en específico, en ese radio específico la velocidad del astro siempre va a ser cero. Lo que justamente se denomina curva de velocidad cero. La veo representada en el gráfico. El cuerpo siempre va a tener una velocidad distinta de cero si estás dentro de esa curva, pero en esa curva exactamente la velocidad se vuelve cero. Muy bien. Ahora una pregunta interesante es, ¿qué sucede cuando la energía es justamente igual a cero? Si la energía es igual a cero y estamos en una órbita con movimiento angular diferente de cero, teníamos el caso de una parábola. ¿Pero qué sucede en una trayectoria lineal? Pues fíjense, si la energía fuera igual a cero, el denominador de esta ecuación sería igual a cero, por lo tanto el R sería igual a infinito. Por lo tanto, el punto en el cual la velocidad se vuelva a cero va a ser justamente el punto infinito, en el infinito. Muy bien. Entonces, para que eso suceda, para que la velocidad se vuelva a cero en el infinito, o en pocas palabras, para que nunca llegue a tener velocidad cero, la velocidad en el punto de partida tiene que ser la raíz cuadrada de 2 veces el valor de K sobre R sub 0. Y eso nos lleva justamente al planteamiento o a la definición de la velocidad de escape. ¿Cómo es posible de que un satélite salga de la Tierra, parta de la Tierra y nunca regrese a ella por acción de la fuerza de gravedad? La respuesta es muy sencilla, porque tiene una velocidad superior a la velocidad de escape. Si eso sucede, y en teoría debería llegar a cero en el infinito, y nunca regresaría al punto de partida. Entonces justamente voy a analizar esto mediante el sistema de ecuaciones que planteé hace un momento en función de y. Derivada de x respecto del tiempo igual a y, derivada de y respecto del tiempo igual a menos k sobre x cuadrado. Voy a representar este sistema de ecuaciones en MATLAB y lo voy a resolver mediante integración numérica. Y finalmente obtengo un retrato de fase, que es el que observo a continuación. Movimiento lineal L sub c igual a 0. Entonces, hay que interpretar de manera correcta este diagrama de fase. Tengo en el eje horizontal la posición y en el eje vertical la velocidad. Entonces, si yo tengo ciertas velocidades de partida positivas, lo que va a suceder es de que el cuerpo va a alejarse del centro de atracción, pero hasta cierta posición máxima. En esa posición máxima su velocidad vale cero, en pocas palabras el cuerpo se detiene. Y luego de eso el cuerpo comienza a regresar a su punto de partida. Y lo mismo que sucede cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, llega a una posición máxima y luego cae, ¿no? Lo que sucede en los casos de caída libre. Se aleja del punto de partida, llega a un punto máximo donde la velocidad es cero y luego comienza a caer. Eso sucedería en estas trayectorias. Lanzo el cuerpo con cierta velocidad, llega a una velocidad máxima y luego la dirección de la velocidad se invierte, comienza a caer, hasta que llega nuevamente al punto donde partió. Si vamos más allá, nos daremos cuenta de que si ha partido de un punto cercano al origen, su velocidad podría ser muy alta, y a medida que se va acercando al origen vuelve a ser nuevamente alta, tan alta que llegaría a ser infinito. De hecho, en el centro mismo de atracción, su velocidad sería infinita, ¿no? Eso no pasa en los sistemas reales porque
Para que suceda eso, el centro de atracción debería tener un tamaño igual a cero, ¿no? Tendría que ser una singularidad, lo que no sucede, ¿no? Muy bien. Lo que sucede en los planetas, ¿no? Que normalmente vemos. Ellos tienen una dimensión determinada, ¿no? Muy bien. Pero dense cuenta que aquí sucede algo. Entre más velocidad yo tenga, pues obviamente el punto de altura máximo, distancia máxima que alcanzo también es mayor. Pero la curva verde justamente marca una bifurcación. Esa bifurcación está dada por la ecuación de una hipérbola, que es justamente esta de acá. ¿Y qué me dice? Si yo parto con una posición y una velocidad por encima de esa hipérbola, simplemente nunca regresaría al punto de partida. Estaría constantemente alejándome y llegaría tarde o temprano a una asíntota, ¿no? A una velocidad constante determinada. Eso es justamente lo que pasa cuando yo supero la velocidad de escape. Si yo supero la velocidad de escape del planeta en el cual estoy, simplemente me voy a alejar eternamente del planeta, a no ser que interactúe con otro astro. Y justamente la línea verde marca esa, ¿no? Marca esa bifurcación entre los comportamientos en los cuales retorno al punto de partida y en los cuales ya no retorno, simplemente escapo del astro, velocidad de escape. Muy bien. Algo interesante también estar en este sistema desde el punto de vista matemático es de que cuando yo me acerco al centro, me acerco a una velocidad infinita. Sin embargo, hace un momento vimos de que la integral del tiempo puede ser encontrada, lo que implica que tengo un tiempo finito para alcanzar una velocidad infinita cuando alcanzo el centro. Es como decir, no, me demora 3 segundos en llegar al centro y cuando llego al centro tengo una velocidad infinita. Aquí vemos las partes de una trayectoria elíptica. Vemos que la distancia más más cercana al punto de atracción gravitatoria, es decir, al Sol, se llama perihelio, y la posición más lejana se llama afelio, ¿no? Se parece un poco a lo que sucede con la Luna y la Tierra, ¿no? Al perihelio y al apogeo. En este caso hablamos más bien del Sol, ¿no? Perihelio y afelio, cercano al Sol, lejano al Sol. Muy bien. También se puede analizar el sistema de ecuaciones diferenciales mediante la técnica de reducción de orden, de forma general, ¿no? Hacemos un cambio de variable, x1 igual a r, x2 igual a pi, x3 igual a derivada de r respecto del tiempo, y x4 igual a derivada de phi respecto del tiempo. Y luego simplemente regrupamos el sistema de dos ecuaciones y lo convertimos ahora en cuatro ecuaciones lineales de primer orden. Este sistema puede ser fácilmente resuelto numéricamente. Muy bien. Aquí van algunos datos interesantes acerca de las dimensiones y parámetros que rigen el movimiento de nuestros planetas, nuestros vecinos en el sistema solar. Encontramos, por ejemplo, que Mercurio tiene una distancia media, ¿no?, hacia el Sol de 0.387 unidades astronómicas. Y podemos ver su equivalente, ¿no?, en millones de kilómetros, en 7.9, el planeta más cercano. También podemos ver la excentricidad de todos. Podemos ver que la excentricidad es mayor justamente en los planetas más cercanos y más lejanos. Mercurio tiene una excentricidad de 0.21, es decir, que su órbita se acerca bastante a una elipse bien marcada. Muy bien. Mientras que el resto de planetas tienen excentricidades muy pequeñas, cercanas al cero. Digamos que cuando la excentricidad es exactamente cero, es una circunferencia. Y si es cercano, pues se acerca bastante. De los que más se aleja el comportamiento, nuevamente es Mercurio, Plutón, y también podemos ver de que tiene 0.093, que es Marte. Es justamente el planeta que miró, ¿no?, que observó Tycho Brahe. Su trayectoria bastante marcada y se acercaba bastante al de una elipse. Muy bien. Ahora, también sabemos que por conservación de cantidad de movimiento angular,
Los que tienen órbitas más grandes, radios más grandes, se alejan bastante del centro de atracción, también tienen velocidades menores. Por eso vemos que la velocidad media, la mayor velocidad media de todos los planetas es justamente el que tiene la menor distancia hacia el Sol, que es justamente Mercurio. Mercurio tiene una velocidad orbital de 47.8, ¿no? kilómetros sobre segundo. Es la mayor entre todos los planetas. Al mismo tiempo, la menor entre todos los planetas es de Plutón y de Neptuno, ¿no? Neptuno solo tiene 5.4. De más alejado está, más lento se mueve. Muy bien. Tenemos otros valores, ¿no? Que dependen más que todo de la masa, ¿no? Como la intensidad de la gravedad. Vemos que los planetas más masivos tienen gravedades, en muchos casos, mayores, ¿no? Por ejemplo, Júpiter tiene 2.64 veces lo de la Tierra, igual que en Saturno. Muy bien. Para nuestro planeta, ¿no? La Tierra tiene una excentricidad de 0.007. Dense cuenta que de todos los planetas es el que tiene la menor excentricidad, ¿no? De cierta manera también Aristóteles tenía razón. Esta Tierra, bueno, Aristóteles decía que era un planeta perfecto, ¿no? En tema de dimensiones, era una esfera perfecta. Bueno, tal vez no era una esfera perfecta, pero su órbita sí se acerca bastante a una figura perfecta, como la circunferencia. 0.007 apenas de excentricidad. Bien, vamos ahora a la tercera ley de Kepler. Esta se deduce a partir de las dos leyes anteriores. Entonces, para esto vamos a tomar la ecuación de una elipse, su forma canónica, y ahora vamos a tomar como centro de origen de coordenadas. Va a ser x cuadrado sobre z al cuadrado más y cuadrado sobre nu al cuadrado igual a 1. Bien. Ahora vamos a explorar la tercera ley de Kepler, que se deduce a partir de las dos leyes de Kepler abordadas anteriormente. Para esto vamos a reescribir la ecuación de elipse en su forma canónica para el centro ubicado en el origen de coordenadas. Entonces tenemos que x cuadrado sobre xy al cuadrado más y cuadrado sobre eta al cuadrado es igual a 1. La excentricidad viene dada por, bueno, es una relación que sabemos de las curvas cónicas, viene a ser c sobre xy. Recordemos que c es la distancia focal, la distancia del foco al centro del origen de coordenadas. También se cumple una relación pitagórica, ¿no? C cuadrado es igual a xy al cuadrado menos eta al cuadrado. ¿Sí? Podemos verlo también en la figura, ¿no? El valor de xy, que es el semieje mayor, siempre se ajusta a la diagonal, ¿no? A la distancia entre el foco y el vértice superior, ¿no? Entonces, haciendo un despeje, tenemos que la excentricidad del cuadrado va a ser igual a la diferencia de los cuadrados de los semiejes sobre el semieje mayor al cuadrado. Podemos reordenar la ecuación y factorizar xy al cuadrado y obtenemos la siguiente relación. Ahora vamos a utilizar la primera ley de Kepler, pero reemplazando los valores de latus rectum por los valores iniciales de la posición y la velocidad, a y v sub 0. Del mismo modo, sabemos que cuando esto es igual a 0, cuando el phi es igual a 0, el r vale xy menos c, menos la distancia focal. Es lógico, ¿no? Es lo que vimos en la apartado anterior. Eso es justamente lo que corresponde a la distancia a. A es igual a xy menos c. Muy bien. Entonces hacemos un reemplazo. Factorizamos el valor de xy, recordando que xy es epsilon por xy. Factorizamos e igualamos al valor de r sub 0. Entonces obtenemos esta igualdad. Bueno, y ahora solamente hay que factorizar el denominador, ¿no? 1 más excentricidad por 1 menos excentricidad es igual a una diferencia de cuadrados.
Y esa diferencia de cuadrados es 1 menos excentricidad al cuadrado, que ya lo dedujimos anteriormente, que es igual al cociente entre los semiejes, pero elevado al cuadrado. Por lo tanto, el semieje mayor va a ser igual a al cuadrado por v sub 0 al cuadrado por psi al cuadrado sobre k sobre eta al cuadrado. Entonces puedo despejar el valor de eta al cuadrado y me quedaría toda una constante multiplicada por el valor de xi. Ahora utilizamos la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler, recordemos que decía que para un tiempo determinado siempre se tiene un área determinada. El área S es igual justamente al área de la elipse. Si quiero saber cuánto es el área que se barre en un periodo completo, sabemos que en un periodo completo se barre todo el área de la elipse. Y recordemos de geometría de que el área de una elipse es la multiplicación de los semiejes por pi. ¿Sí? S es igual a pi por eta por psi por eta. Tiene mucha lógica, ¿no? Si por fuera una circunferencia, por ejemplo, los semiejes valdrían lo mismo, ¿no? Tendríamos que S es igual a pi por el mismo valor elevado al cuadrado, ¿no? Que es justamente el área de una circunferencia. Entonces tengo, recordando la segunda ley de Kepler, que vimos hace un momento, estoy escribiendo, y ahora simplemente coloco esto. Área entre tiempo es igual a A por V sub 0 sobre 2. Y eso es igual también a la cantidad de movimiento angular dividido entre 2 veces la masa. El área es el área de elipse y el tiempo que demora en recorrer toda la elipse es justamente el periodo de la órbita. Entonces hacemos un reemplazo. Y ahí introducimos el periodo en la ecuación. Entonces tenemos que eta va a ser igual a A por V sub 0 sobre 2 veces pi por psi por el periodo. Y reemplazamos en la expresión correspondiente al semieje menor de la trayectoria. Recordemos que el objetivo es reemplazar eta, porque eta no debe aparecer en la expresión. Reemplazamos eta por en función del periodo, tenemos esa expresión en 5, y luego simplemente queda un ejercicio de despeje. Y finalmente obtengo la expresión. El cuadrado del periodo es igual a 4 veces pi al cuadrado sobre la constante de gravitación universal por la masa del centro de atracción por el semieje mayor, psi elevado al cubo, que es justamente la tercera ley de Kepler, la que relaciona el cuadrado de la órbita, el cuadrado del periodo de la órbita con el cubo del semieje. Finalmente nos queda, los cuadrados de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas. Eso implica que el planeta recorre, o el año del planeta, el año solar del planeta, es mayor entre más alejado esté el planeta del Sol. Eso es finalmente la tercera ley de Kepler. Es posible determinar el periodo de la órbita de cualquier sistema planetario que contenga una estrella de una masa m mucho más grande que la particular de cada uno de los astros que conforman el sistema. Claro, eso pasa por ejemplo en nuestro sistema planetario, ¿no? La masa del Sol es mucho más grande que la masa de los planetas, ¿no? Entonces la interacción gravitatoria entre los planetas, por ejemplo, entre Marte, entre Mercurio y la Tierra, entre Venus y la Tierra, es pequeña comparada con la interacción que sufren cada uno de los planetas independientemente con el Sol. Claro, una anécdota, vamos a contarles es de que, claro, si la interacción fuera pequeña, pues los planetas deben tener órbitas elípticas regulares, ¿no? Pero si la interacción entre los planetas fuera grande, pues la órbita no es una elipse, no es una elipse que no se condice con las leyes de Kepler que conocemos. Eso, por ejemplo, pasa con Urano y Neptuno. Si bien es cierto en la antigüedad ya se había descubierto la mayor parte del planeta de nuestro sistema solar, aún no se había descubierto Neptuno. Justamente Neptuno surge por accidente. Neptuno se descubrió antes de ser observado. ¿Por qué? Porque se notaba que Urano tenía ciertas irregularidades en su órbita. Irregularidades que no eran predichas por la teoría de gravitación universal, por las leyes de Kepler. Entonces, los científicos se pusieron a pensar, ¿qué está mal? ¿Por qué la órbita de Urano no se condice con las leyes que conocemos? Solamente había dos caminos.
O bien están mal las leyes, o bien hay algo más que no estamos viendo, que hace que la órbita de Urano se modifique. Entonces muchos tenían una posición y muchos tenían la otra posición, ¿no? Pero finalmente la solución radicaba en las mismas leyes de Newton. Si la órbita de Urano se modificaba era porque había algo cerca de Urano que hacía que se modifique su órbita. Pero ese algo, ¿qué podía ser? La única explicación coherente era otro planeta. De ahí ver un planeta cerca de Urano que modifique su órbita. Y ese planeta no era nada más ni nada menos que Neptuno. Entonces, los científicos de aquella época sí dijeron, debe haber un planeta ahí. Ese planeta aún no lo hemos visto, pero sabemos que está ahí. Y años después se descubrió efectivamente que se trataba de Neptuno, el octavo astro. Cuando eso se descubrió, bueno, la fama de Newton creció de manera resaltante, ¿no? Y ya a partir de entonces nadie ya dudaba de la fiabilidad, de la certeza de las leyes de Newton. Hasta muchos años después que surgió la segunda gran revolución científica, ¿no?, de nuestra historia, con la relatividad de Einstein. Pues eso será cuento para otro día. Bien. Aquí tenemos algunos datos experimentales, o más bien datos de algunas observaciones hechas sobre los planetas. Y vemos que efectivamente se condicen con lo que dice la tercera ley de Kepler. Si ponemos en una gráfica los cubos de los semiejes, en unidades astronómicas al cubo, de todos los planetas, justamente tienen una relación directa de proporcionalidad, de linealidad, con el cuadrado de la órbita de cada planeta. Y eso cumple para todos, desde Mercurio hasta Plutón. Y aquí vamos con algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el semieje de Mercurio es 5.79 por 10 a la 10 metros, mientras que su periodo es de apenas 0.24 años. De la Tierra es semieje mayor, es 15, 10 a la 10 metros, y sabemos que el periodo es exactamente un año. Mientras que Plutón es 590, 10 a la 10 metros, y un periodo de 248 años. En todos los casos, si calculamos la pendiente, ¿no?, periodo cuadrado sobre el cubo del semieje mayor, tenemos que todos los valores están cercanos al 3, ¿no? 2.99, 3, 2.96, 3. Todos son cercanos. Algo interesante es que la constante de proporcionalidad de esa línea recta es justamente 4π cuadrado sobre gamma, que es la constante de gravitación por m, que es la masa del centro de atracción. En pocas palabras, la constante de proporcionalidad depende únicamente de la masa del astro que atrae. Como los 9 planetas, 8 planetas, no consideramos a Plutón, tienen el mismo astro, el mismo centro de atracción que es el Sol, pues hay una relación directa de proporcionalidad y de linealidad entre su periodo y su semieje mayor. Dicho sea de paso, la masa del Sol es 1.989 por 10 al cubo kilogramos. Si eso reemplazáramos en los datos, obtendríamos justamente el valor de 3, ¿no? De 3 por 10 a la menos 34, ¿no?, año cuadrado sobre metro cubo. Es un ejercicio muy bueno para los oyentes, ¿no?, corroborar eso de forma analítica, no reemplazando en las ecuaciones que ya tenemos. Reemplacen semieje mayor y periodo, obtengan justamente el valor de esa constante, que debe estar en coherencia con el valor que obtendríamos al calcular la constante con la masa del Sol. Muy bien. Ahora, vamos con un análisis adicional en MATLAB. A ver, estas son las curvas que ya vimos en el pasado, curvas que dependen en las que hacemos variar la energía y obtenemos diferentes formas de la curva que seguiría un astro, ¿no?, en torno a un centro de atracción, un mismo centro de atracción. Pero ahora lo que quiero explorar es qué sucede cuando tengo varios astros en torno al mismo centro de atracción. ¿Qué sucede?
Pues aquí voy a simular el movimiento de 4 planetas en torno a una estrella que funge de centro de atracción. Todos ellos van a tener diferentes periodos, diferentes velocidades máximas y diferentes ceniques mayores. Entonces aquí puedo ver cómo se comportan los 4 astros en torno a su estrella de origen. Vemos que el que está en color verde tiene 30 metros de separación, el otro, el rojo, 50 metros, 70 metros y 90 metros. Ellos serían en su punto más cercano a la estrella, en su afelio. Demos cuenta también de que el astro verde gira más rápido que el resto, lo que es lógico, porque está más cerca del Sol. Por lo tanto, si su radio es menor, su velocidad es mayor. Lo mismo que el que está en color magenta, el que está más alejado tiene un periodo menor, ¿no? Tiene una menor velocidad en torno a su astro de origen. También se puede notar, tal vez no de una forma tan evidente, pero cuando se acerca al astro, las estrellas giran de forma más rápida, cuando se alejan giran de forma más lenta. Obviamente en este sistema no he considerado la atracción entre los propios astros, ¿no? Solamente se atraen con la estrella de origen, ¿no? Con el Sol. Bien. Entonces probamos lo que sucede con la coordenada radial. Pues podemos ver que para estas características de entrada que he colocado, el movimiento es simplemente lineal, una ida y una vuelta. Entonces no se llega a escapar de la atracción gravitatoria del astro. El planeta tiene, o el objeto verde tiene que ir a una velocidad muy superior para poder escapar de la atracción gravitatoria del astro amarillo. Si llega a su velocidad de escape, finalmente el astro comienza a alejarse cada vez más lentamente hasta llegar a una velocidad constante y ya no regresa. En ese caso se ha superado la velocidad de escape. Veamos ahora lo que sucede en el caso de que haya movimiento o componente circunferencial. Se tendría una órbita cerrada. En este caso una elipse. Podemos ver que cuando se acerca al astro, la velocidad aumenta ligeramente. Teniendo un movimiento circular, un movimiento elíptico, ¿no? Si ven que hay un pequeño desfase, ¿no?, en las órbitas, eso es por un problema de estabilidad, ¿no?, del método numérico que estamos utilizando para calcular la órbita. Y obviamente si la velocidad circunferencial es mucho mayor, se tendría entonces un movimiento de tipo hiperbólico. El astro llega cerca del Sol, acelera un momento, y luego vuelve a acelerar. Y luego empieza a volver otra vez de manera lenta, ¿no?, hasta llegar a una velocidad constante. Lo que pasa en el caso de las órbitas hiperbólicas. Bien. Entonces, con esto finalizamos la primera parte de este video, en el cual hablamos de las leyes de Kepler.
Quedo con una frase de Wilhelm Kepler, ¿no? Yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, gracias a mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la naturaleza. Muy interesante que Dios siempre ha estado presente, ¿no? Ha sido presente en la actividad, ¿no?, de muchos de los científicos clásicos. No en todos, pero de buena parte de ellos, entre ellos Kepler y Newton. Muy bien. En los siguientes videos vamos a hablar acerca de otro problema matemático interesante, que es el problema astronómico de los dos cuerpos. En este estudio que hemos tratado solamente hablamos lo que sucedía cuando un cuerpo orbitaba sobre otro cuerpo, pero ese otro cuerpo, que en este caso es el Sol, no se movía. Pero si somos más exactos, los dos cuerpos realmente tienen que moverse, y uno tiene que orbitar en torno al otro, porque los dos no tienen masa infinita, tienen cierta cantidad de masa que hace que se muevan. También veremos qué sucede cuando tenemos más de dos cuerpos que interactúan entre sí, que casi fueran tres cuerpos, cuatro cuerpos, lo que se conoce como el problema de los tres cuerpos. Bien, muchas gracias.